presencia del doctor Ricardo Nieves, hemos decidido traer una verdadera experiencia de la cual él hubiera participado enormemente y con mucho, muy grato, porque hoy vamos a hablar de historia, y no vamos a hablar de historia con cualquier persona, vamos a hablar con Antonio López Vega, quien es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset Gregorio Marañón de la universidad. Hablaremos muchas cosas importantes. Bienvenido, Antonio, aquí. Gracias por estar con nosotros directamente de España. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de ponerme al calor del sol de la tarde. Bueno, pues entonces no queremos desaprovechar la oportunidad de que un catedrático de historia contemporánea con experticia en Latinoamérica esté aquí con nosotros en un día como hoy, en plano particular, donde recordamos el 201 aniversario de lo que fue el inicio de la ocupación haitiana. Y en mi caso particular te querría preguntar, ya que eres español y España es un mosaico de identidades y de nacionalidades dentro de una unidad soberana que se llama España, y en la isla de Santo Domingo tenemos un mosaico de identidad dentro de 2 estados. ¿Cómo nos ven ustedes, los especialistas de la historia? ¿Cómo ven el devenir de estas 2 repúblicas que comparten un espacio, y quizás a la luz de su experiencia comparada española y europea, y es tan particular como nosotros creemos que es? Bueno, es muy particular porque esta es una isla, no es excesivamente grande, y luego son 2 realidades muy distantes y muy distintas, en el sentido de que Haití es un estado fallido en el término técnico del mismo, ¿no? Y República Dominicana es todo lo contrario, tendrá sus problemillas, como estaba comentando alguno de los contertulios esta tarde aquí, ¿no? Como cualquier estado democrático de derecho liberal y social, ¿no? Que va avanzando en sus libertades y deberes y demás, pero digamos en un régimen de libre concurrencia, de debate público, de radios abiertas, plurales, y no al estilo nicaragüense, como decían aquí. Nicaragüense y otros países, profesor. Y otros países. Entonces, en ese sentido, y en perspectiva comparada, y creo que es la parte, digamos, por entrar a la discusión más profunda y no hablar de lugares comunes, ¿no? Claro, la isla, hablemos de la isla que tiene 2 naciones, está en un lugar muy particular, que es el Mar Caribe. El Mar Caribe es una caja de resonancia cultural. Y la cultura es el sistema vital de ideas de cada tiempo. De manera que cada nación, y en este caso estas 2 naciones, tienen su propio sistema vital de ideas de cada tiempo, ¿no? Claro, las realidades son muy diferentes entre Haití y República Dominicana. República Dominicana tiene articulada una cultura nacional, hablando un poco de las realidades y las diferentes identidades que conforman su idiosincrasia y su propia proyección en la historia, desde el Cibao con todas sus peculiaridades hasta Puerto Plata, que he visto que estabais hablando hace un rato, ¿no? De una ola ahí que ha habido esta mañana, o Samaná, o toda la parte del sur con Barahona, el lago de Enriquillo. Claro, son diferentes particularidades culturales que también se puede ver en la música, en las expresiones artísticas, en tantas cosas que todas conjuntamente forman esa identidad nacional. ¿Cuál es la clave de la identidad nacional? Y ahí entroncamos con el análisis que hacía el maestro hace unos minutos. Claro, en términos de nacionalismo cultural, que es lo que creo que distingue también las 2 realidades entre Haití y República Dominicana en un sentido volcado a la realidad democrática de nuestro país, es la voluntad. Es decir, lo que conforma que unos ciudadanos puedan ser parte de una nación es que quieran ser parte de una nación. Claro, la cohesión identitaria, cultural dominicana es muchísimo mayor, como sabemos, que la haitiana, que tiene un conglomerado mucho más difuminado por muchos motivos, la ausencia de Estado, en fin, el caos generalizado que hay, ¿no?, en relación con la seguridad, y también lo que vienen siendo desde 1844, digo por citar la
la fecha de la independencia dominicana, la acción del Estado conformando conciencia democrática, cultural y nacional, ¿no?, a lo largo de 200 años, con todas sus complejidades y problemáticas que queráis en relación con las idas y vueltas de la historia del país, que desde luego las tiene como cualquier historia de cualquier nación, por otra parte, y por tanto, en ese sentido, digamos, por terminar con la pregunta, con todos los peros que queramos, la historia de la República Dominicana es la historia de un éxito, en tanto que la historia de Haití es la historia de un fracaso, de un Estado fallido, ¿no? Doctor, ante todo, darle la bienvenida a nuestro país. Yo siempre tengo una incógnita porque trabajé 4 años con la Oficina de los Fondos Europeos y por lo tanto me encontraba con muchos españoles y entonces entraba en una contradicción. ¿De dónde es usted en España? Yo de Madrid, pero ya sabe que Madrid es una ciudad de aluvión, ninguno somos de Madrid. Todos venimos. Aquí no hay capitaleños. A eso voy, doctor. Madrid, España es el único país que no tiene españoles. Exactamente. Sí, no, la gente o es de Sevilla, o es de Zaragoza, o es de... ¿Sabe cómo decía Ortega? Ortega decía que España es pura provincia, que la identidad está muy focalizada en las provincias de cada uno de los lugares. Esto, según cómo se enfoque en relación con las identidades culturales, puede ser bueno, puede ser malo, o pueden ser las dos cosas, bueno y malo al mismo tiempo. Muy bien. Porque las provincias articulan las naciones. Doctor Antonio López Vega, profesor titular de Historia Contemporánea del Ortega y Gasset y del Gregorio Marañón. Primero, ¿en qué anda por nuestro país? ¿Cuál es la agenda que le ocupa aquí en nuestro país? Y segundo, preguntarle sobre España. En materia histórica, ¿qué queda todavía? Aquí vivimos con un latente trujillismo flotando en la cultura permanentemente, en el diálogo. ¿Qué queda de Franco todavía en esa España? Bueno, yo nací... ¿En qué anda? ¿En qué ando? Primero ando aquí visitando a los antiguos alumnos del Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón. Es un instituto de posgrado muy especializado, pequeñito, con pocos programas, pero muy incisivos, siempre muy bien ubicados en los rankings internacionales, que forma, digamos, a funcionarios públicos y a gente que se dedica a ámbitos como la cultura contemporánea, la administración pública, la cooperación internacional, la bioética clínica, las humanidades digitales, en fin, y por tanto, digamos, una de mis responsabilidades como director de ese instituto de la Complutense es la cohesión de la comunidad Ortega Marañón, porque, entre otras cosas, nosotros solemos presumir de que no es un instituto de España, sino en español, con sedes en México, en Lima, en Bogotá, en Buenos Aires y en concreto con una amplísima comunidad dominicana en nuestra asociación de antiguos alumnos y además muy brillante, la inmensa mayoría de ellos. La otra pregunta, la de Franco y Trujillo, que es, en fin, esto es peligrosísimo, porque yo podría estar hablando de esto 4 o 5 horas, porque es uno de mis ámbitos de especialidad. Sí. Bueno, pero voy a lo más interesante, entiendo, para nuestros radioyentes, que es... ¿Qué queda de Franco? ¿Qué piensa ¿Qué tanto gravita? ¿Qué tanto todavía gravita? Eso es. Y esta era de esta nueva generación, ¿percibe a Franco aún todavía? No. O sea, la presencia de Franco en el debate público español responde muchas veces a cuestiones de memoria democrática. Esto es importante porque todo país que se precie, estoy hablando ahora del mío, no debe tener, por ejemplo, muertos en las cunetas de su país y, por tanto, todo esfuerzo que el Estado haga por desenterrar a esos asesinados durante la dictadura para identificarlos y digamos, enterrarlos dignamente, es algo muy digno de las sociedades democráticas y plurales, ¿no? Dicho eso, las jóvenes generaciones piensan que yo nací en el 78, o sea, yo ya ni siquiera conocí al dictador. Yo nací justo en los años inmediatamente posteriores, para mí es un objeto de estudio y de ahí para atrás, yo lo he estudiado mucho porque soy historiador y es uno de mis ámbitos de especialización, pero hay una idea muy difusa de lo que supuso la dictadura de Franco en el sentido real de los términos, que saben que son varias dictaduras, una primera totalitaria, exterminadora hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se adapta, ¿no?, a la realidad de que o se adapta o lo sacan, ¿no?, porque él era amigo de Hitler y de Mussolini y entonces aprovecha la asimilación con el bloque occidental estadounidense para convertirse en un peón en ese escenario y la fortuna que tiene en ese sentido con que España
España está donde está, ¿no? La península ibérica es un lugar geoestratégico, como le pasa a Santo Domingo, a República Dominicana, ¿no? En un cruce de caminos, como es el Estrecho de Gibraltar, absolutamente decisivo entre dos continentes, ¿no? Pero luego cambia cuando queda asfixiado económicamente a un desarrollismo que genera los fundamentos incluso económicos de lo que luego será la transición a la democracia. También Franco nunca tuvo un interés, no era un intelectual, no era un hombre, los libros es eso que se pone encima de la chimenea para adornar, y por tanto no le prestaba mucha atención al mundo de la cultura y por ejemplo, en el ámbito cultural y universitario, por hablar de la Complutense y de algo que tiene que ver con República Dominicana, por el exilio republicano que hubo aquí, y este es un tema muy interesante, en época de Trujillo. Por ejemplo, perdóneme, en el diálogo público la gente no dice, el ciudadano común dice, tiene que venir un Franco de nuevo, como aquí se dice con frecuencia, tiene que venir un Trujillo. Lo dice Santiago Abascal probablemente. No, ni siquiera. No, eso vamos, ni remotamente. Claro, la evolución de España, el otro día leía una estadística, no me preguntáis cuáles son los otros tres porque no lo recuerdo, o sea, cuando digo el otro día es, o sea, que no me vais a preguntar cuáles son los otros tres, pero hay 4 países, España es el cuarto, que han multiplicado por 100 el Producto Interno Bruto que tiene en los últimos 60 años. España es uno de ellos. Claro, la transformación a la modernización que ha asistido España es muy singular, ¿no? Nada que ver con... Doctor. Y nadie habla ni remotamente de que se necesita un Franco. Carajo. Aprendan aquí, hombre. Felices de tenerlo por acá. No, un placer. Ha perdido España peso histórico en lo que es la vida política. Estoy hablando de 2 ámbitos, no hay duda. Pero ha perdido España peso histórico en lo que es la vida política de América Latina. O sea, ¿América Latina se separa más o sigue conectado históricamente con España? Y una segunda, rápido, ¿no? Yo sé que tenemos poco tiempo. El tema de Cataluña. A mí me interesa, ¿no? Y porque es un tema histórico, no solo político. Según he leído, es una lucha muy vieja de parte de los catalanes buscando su libertad. ¿Qué perspectiva hay ahí históricamente? Bueno, también podemos dar 2 cursos doctorales sobre cualquiera de las dos. Un poquito tema, dice. Con esa preguntita un poquito de tiempo. El de Cataluña a los españoles nos agota, pero la contestaré porque entiendo que a la comunidad dominicana además lo mirarán con sorpresa, ¿no? Yo tengo muchos amigos americanos que me dicen, pero Antonio, ¿de qué se quejan, no? Cuando asisten y ven la realidad ¿no? de trenes, sanidad, educación, dice... pero se quieren ir a dónde, o sea, no, y la población, una alta población dominicana en Barcelona, muy alta. Y que se quedarían fuera de Europa en ese sentido también, porque claro, el problema de Cataluña ni siquiera es España, es la Unión Europea. Imagínense que en un contexto donde hay tantas nacionalidades como corsos, bretones, claro, o sea, la Unión Europea nunca puede admitir una secesión, digamos, radical de ningún estado dentro de esta índole, ¿no? El problema histórico efectivamente viene desde al menos 1660, que ahí se independizan durante 18 años, digo 18 años, porque cuando se independizan, claro, aquella época de la historia era un poco Juego de Tronos, pertenecían a determinadas familias, pasan del ámbito habsbúrgico al ámbito Borbón dentro de la corona francesa. Claro, cuando vieron lo que es el centralismo francés, pidieron, por Dios, quiero volver al ámbito habsbúrgico que tenía, era un rey de reyes, un rey de reinos, ¿no? Era una monarquía compuesta como el Reino Unido, hasta hoy con varios. ¿Qué pasó? Con la mala suerte, digamos, entre comillas, para ellos, que llegó la guerra de sucesión y llegaron los Borbones a España, que también centralizaron otra vez, con lo cual, digamos, entraron en su sino. Y en relación con la otra, bueno, y ese suflé se ha desinflado, ese tipo de reivindicaciones siempre se incrementan con crisis como la que hemos pasado en el país desde el punto de vista internacional, económicas. Eso no pasa, digamos, en tiempos de bonanza. Cuando a la gente le va bien, ese tipo de discursos no prenden nunca, ¿no? Ya está mucho más atenuado y los catalanes en general se sienten tan catalanes como españoles, como dicen las encuestas. Es difícil. Y la otra pregunta a mí me interesa muchísimo, porque creo que este es uno de los temas de nuestro tiempo. Y este sí creo que es un tema de calado, incluso he escrito un par de artículos, al menos uno que recuerda en el diario El País, digamos, muy, muy pensado en este orden de cosas, ¿no? Yo creo, desde luego, que España ha perdido mucho peso, pero no peso de, como muchas veces se proyectaba, en el peor sentido del término. Colonialismo. Y además de ignorancia, porque había mucho, y espero que
cada vez haya menos, supongo que siempre queda alguno, porque en la vida de todo hay, ¿no? De este tipo de personas que por pura ignorancia y desconocimiento piensa que la realidad latinoamericana, en toda su diversidad y en toda su extensión, como casi no hay millones de kilómetros cuadrados, es igual, diferente, mejor o peor. O sea, se desconoce profundamente la realidad latinoamericana y dominicana también. O sea, los españoles, y esto es una tragedia que hemos dicho muchos amantes de esta tierra, no puede ser que hemos tenido 300 años de historia compartida y tú le preguntas a cualquier español de la calle, y aparte de saber cosas difusas de Franco, no sabe nada de República Dominicana, por supuesto, pero bueno, sabe Punta Cana y la playa, pero nada más. De Argentina sabrá Messi y el fútbol, de Cuba, Castro, con ideas, una cosa así un poco, pero no tienen conocimiento, digo, por hablar de lo que es jarabacoa, de lo que es la bachata, el merengue, el reggaetón. O sea, ellos cantan reggaetón, no saben el origen que tiene en esta caja de resonancia cultural, no vinculan que eso es una expresión. Pero gracias, Rosalía, cultural. vamos más cerca. Profesor, ¿cómo ustedes visualizan desde el ámbito del desarrollo político? En un tiempo tuvimos mucho autoritarismo, tuvimos a Franco, tuvimos en Chile, tuvimos aquí en República Dominicana, todavía tenemos el régimen de los Castro, que aunque ha cambiado de presidente sigue siendo prácticamente lo mismo, pero en América Latina se borró por un tiempo el autoritarismo y las dictaduras, pero ahora pareciera como que se está poniendo de nuevo de moda. Y tenemos no solamente Venezuela, Nicaragua, sino hay otros dictadores que están amenazando con entrar a esa moda. Y miramos así el caso de El Salvador. ¿Cómo ustedes miran? ¿Eso pareciera que la historia se repite o que la historia es periódica? Bueno, los historiadores nos negamos a hacer ese tipo de afirmaciones porque siempre el ser humano tiene la capacidad de cambiarlo. Lo que sí es verdad, y tu análisis es muy certero, es que hay una analogía muy cierta con un periodo, sobre todo muy vinculado a los años 30, creo yo, ¿no? Al deterioro del sistema de cooperación internacional, que vendría a ser mutatis mutandis, algo parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? Esa regresión, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando dice Estados Unidos al margen del resto del planeta durante la era Trump, ¿no? Y ese aislamiento y que cada uno se resuelva sus problemas, porque a nosotros solo nos importa nuestra mismidad. Y efectivamente estamos asistiendo a un periodo donde hay unas regresiones en la historia de los derechos humanos, las libertades, los derechos y deberes ciudadanos, porque esto también es importante recordarlo. Los sistemas parlamentarios liberales y las democracias se componen también de los deberes que los ciudadanos tenemos como elementos activos de cada una de nuestras democracias. Y esto no solo quiere decir que pongamos el voto ahí cada 4 años cuando nos llaman a las urnas a lo que sea, sino también en el ejercicio de nuestros derechos a la hora de reclamar a los poderes públicos que cumplan con sus funciones, a la hora de evitar la corrupción y de denunciarla, que la corrupción puede ser micro y macro, o sea, que los sistemas y las corruptelas, Giovanni Sartori sostenía que para que un sistema democrático funcione tiene que tener un poco de tolerancia con una microcorrupción, porque eso si no colapsa. Yo no sé si llegaría tan lejos porque yo ya soy más teórico y entonces pero estoy seguro que el maestro Sartori tenía muchos... sí. Yo tengo la idea, la he repetido aquí, que estamos asistiendo a un momento especial de cambio en el mundo. Primero porque de la visión del mundo unipolar, que estuvo sustentado por la división ideológica del comunista y del resto del mundo, le dio a Estados Unidos una prevalencia global. Desaparecida la Guerra Fría, ha cogido cuerpo el mercado y eso ha obligado a crear múltiples vínculos sin ningún tipo de mediación. España tiene una situación especial. Podríamos decir, la madre patria de este continente, de casi este continente. Ahora que está abierta las posibilidades, España tiene un gran espacio para fortalecer su vínculo con nosotros y estos países tienen también en España un gran soporte para participar. Hay esa comprensión en el Estado español de que este es un momento que permitiría fortalecer los vínculos de América Latina con España. Hombre, quiero creer que sí, y vamos a tener la cumbre iberoamericana aquí en un par de meses, ¿no? En un mes, ¿no? A final de marzo. En marzo. Sí, a final de marzo. Pero la verdad es que como analista y no político, y por tanto entiendo que esto que voy a decir es digamos, desde la comodidad del que analiza los problemas mirando el folio y no teniendo que ejecutarlos, me parece que hay un campo amplísimo para
para aumentar y fortalecer esa vinculación. Las becas, por ejemplo, ahora mismo en las becas, por ejemplo, la verdad es que las becas están muy bien dotadas por parte del gobierno dominicano. Fafa, y perdón, Antonio, Fafa, qué bueno que pusiste el tema porque querría que nos abundaras precisamente sobre eso, sobre la oferta de becas que está haciendo el instituto, en sentido general, para que la ciudadanía escuche los requisitos, cómo puede acceder, cómo puede opositar a ellas. Sí, bueno, es un programa de becas del gobierno dominicano que además es un pacto de Estado, quiero decir, volviendo a tu pregunta antes. Que recientemente llamó a los interesados a inscribirse, a participar. Exactamente, desde el 31 de enero al 21 de febrero pueden aplicar al Instituto Ortega y Gasset con sus maestrías y doctorados y a cualquier otro, porque hay muchos convenios de muchas universidades que participan de este programa. Aquí hay dos cosas que me parecen relevantes subrayar. Primero, es una política de Estado, viene de diferentes administraciones y por tanto creo que esto crea, digamos, justicia social, igualdad de oportunidades, porque las personas que salen, digamos, no solo se llevan el conocimiento de haber vivido una experiencia académica en otro país, España participa en otros países, no solo España, aunque España tiene la mayor parte de las becas, supongo por la identidad idiomática, ¿no? Resulta más sencillo hacer estudios de posgrado cuando hablas tu mismo idioma, ¿no? Sino también porque al importar el conocimiento y la experiencia de haber vivido en un país europeo o en otro contexto, claro, aumentas y mejoras toda la realidad que te circunda, sea cual sea, familiar, social, del barrio, de la ciudad en la que estás. Y anoche me reunía con un grupo de antiguos alumnos. Uno está trabajando en la municipalidad de Higüey, que ha salido nuestro máster de Gobierno de Administración Pública y está ya trabajando en esas cuestiones, ¿no? En cultura contemporánea para el desarrollo, porque claro, la gente piensa que cultura contemporánea o que la cuestión turística es ¿no? El reggaetón. Exacto, Punta Cana, no sé qué. Pero claro, un país con esta identidad cultural y tal tiene otra ventana de fortaleza muy potente en la gestión cultural. Que quien venga aquí, hombre, además de pasar 4 o 5 días en la playa, vaya a Salcedo a ver lo de las hermanas Mirabal, Baní, Pedregales, la realidad del lago Enriquillo y las manifestaciones culturales, todo lo de Puerto Prado. Sabe más que cualquiera, ¿no? Tú eres guía turístico de aquí. El presidente me hace no lo han llevado a la 42, por si acaso. Oye, los internacionales siempre están enamorados de este país, pero es tirándole el ojo a las mujeres. Bueno, el país sin eso no es. ¿Cómo que el país? Antonio, una pregunta quizás atrevida, concreta, pero atrevida porque no sé si maneja la información. ¿Qué cantidad de dominicanos se han diplomado en el Ortega y Gasset? No, claro que manejo la información. No, soy el director y por tanto tengo... vamos a ver. Me refiero en todo este trayecto de los distintos gobiernos que han venido concediendo la cooperación. Es más difícil porque como hubo un cambio de normatividad en medio, por el Espacio Europeo de Educación Superior, desde el año 2014-15 son estudios oficiales, ya no son diplomados, sino que son maestrías y doctorados oficiales, ¿no? Entonces, digamos que las cifras no son exactamente homologables a lo que pasaba antes del 2014 y lo que pasa después del 2014. Pero en total... En total, en el Ortega y Gasset yo diría que más, digo porque hay quien está colgando todavía con su TFM, o sea que aquí hay gente que no ha terminado en tiempo y forma y está rematando, ¿no? Pero no menos de 400, no más de 600. Qué buena gente, cantidad, sí, porque además hay cursos de diferente entidad. También hemos hecho pasantías para funcionarios públicos en diferentes momentos que han venido a formarse en cuestiones de ¿cómo se dice? Estados que no son centralistas, que son federal. Descentralizados. Gracias. Descentralizados, gestión de gobierno local, gestión de cuestiones digitales en el ámbito de la administración. Entonces nosotros hacemos muchos programas porque el instituto, aunque es público, es de la Complutense y además está dirigido también por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Universidades, la Comunidad de Madrid, está administrado por una fundación sin ánimo de lucro, lo que nos permite una enorme versatilidad a la hora de dar respuesta a las demandas que nos hacen los estados y digamos la vida contemporánea, ¿no? que cambia a una velocidad tal
que los títulos que tienes que ofertar tienes que estar constantemente renovándolos y respondiendo a los desafíos que nos presenta la vida. Nosotros tenemos, por ejemplo, por citar 2 ejemplos, 2 maestrías oficiales, una en bioética clínica, que hemos tenido un pequeño problema en la humanidad porque teníamos un número de respiradores y muchísimos más enfermos y había que decidir a quién le dábamos el respirador. Y otro, por ejemplo, en seguridad, crisis y emergencias, que desde la cuestión de la porosidad de las fronteras para gestionar esos tránsitos de un lado a otro, a cuestiones de seguridad sanitaria también, porque parece que algunas naciones han olvidado, por ejemplo, que los virus no tienen pasaporte, se suben a los aviones y dicen, bueno, vamos de paseo. Bueno, gracias, profesor Antonio López Vega, historiador de la Complutense de Madrid y director del Instituto Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, por estar aquí, por compartir con nosotros, pero sobre todo por poner a conocimiento de la ciudadanía de estas importantes informaciones acerca del programa de becas que tiene disponible el Instituto con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Le exhortamos a todas las personas que nos escuchan que puedan entrar a la página del Instituto, ya sea el Instituto Ortega y Gasset o a la página del Ministerio de la MESID, y ver los requisitos. Tienen apenas 20 días para participar, pero como escuchamos y nos dimos cuenta, seguramente que debe ser una experiencia muy provechosa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a vosotros por abrirme vuestra casa. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.